Trump mandó soldados, capturó a Maduro y le dijo al mundo que Venezuela ya tenía dueño. El mundo esperaba que México eligiera bando. Sheinbaum eligió otra cosa. Más de 40 horas revisando conferencias presidenciales, comunicados a la ONU, sanciones petroleras y declaraciones de 6 gobiernos llevan a una conclusión que ningún titular resumió bien. Porque la decisión más radical de Sheinbaum en esta crisis no fue alinearse con Washington ni con Caracas. Fue negarse a elegir. Y eso le está costando en los dos frentes al mismo tiempo. Para entender lo que Sheinbaum arriesga en esta crisis, hay que entender primero en qué posición está México. El 85% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Del TEMEC dependen millones de empleos y buena parte del crecimiento del país. Trump ya impuso aranceles del 25% a productos mexicanos fuera del tratado, del 25% a autos y del 50% al acero y al aluminio. México no llega a esta crisis desde una posición de fuerza. Llega con la economía atada a un socio que ya está usando los aranceles como garrote. Pero Venezuela tampoco es un actor lejano para México. En 2024, Pemex y PDVSA firmaron un memorándum de cooperación en petróleo, gas y refinación. México fue sede de diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición. Y una intervención militar en Caracas no solo sube el precio del crudo, también llena de nuevos desplazados las rutas migratorias que ya atraviesan México rumbo al norte. Entonces, Sheinbaum enfrenta una trampa con dos salidas igualmente costosas. Si se alinea con Trump, conserva el TEMEC pero pierde su palabra en América Latina. Si defiende la soberanía venezolana, preserva su identidad regional pero arriesga aranceles, empleos y la estabilidad del peso. Y esa trampa no la está pagando solo ella. La estás pagando tú también. Todo tiene un orden. Y este conflicto no fue una explosión repentina. Fue una escalera, con 3 peldaños muy claros. El primero llegó a finales de 2025. Trump eleva al máximo la presión sobre Venezuela. Lo que antes eran sanciones económicas se convierte en algo más grave. El gobierno de Maduro es tratado de facto como organización terrorista. Washington anuncia el bloqueo total de buques petroleros venezolanos y lanza una amenaza directa. Cualquier país que siga comprando petróleo o gas a Caracas enfrentará aranceles del 25%. México está en esa lista. Sheinbaum responde desde la mañanera, sin titubear. Dice que está en desacuerdo con los aranceles a países que compren petróleo venezolano, que las sanciones no castigan a gobiernos, castigan a pueblos, que la política exterior mexicana no se rige por enemistades ideológicas, que cada país tiene derecho a decidir su propio destino. Primera línea roja dibujada. Primera fricción con Washington por Venezuela. El segundo peldaño llegó en diciembre de 2025. Trump endurece el lenguaje. Habla abiertamente de opciones militares sobre la mesa para acabar con lo que llama el régimen narcoterrorista de Maduro. Documentos de defensa filtrados mencionan opciones militares creíbles. La estrategia antidrogas 2026 vincula a Venezuela con la guerra contra el fentanilo. Ya no es presión económica, es la antesala de una guerra. Y Sheinbaum lo ve venir. El 16 de diciembre de 2025, propone formalmente que Naciones Unidas medie en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Alerta del peligro real de una intervención militar. Y dice una frase que resume todo su diagnóstico. No se ha visto a la ONU. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre. No se refugia en los organismos internacionales. Los interpela, los empuja. Les dice que tienen una responsabilidad que no están cumpliendo. Al mismo tiempo, junto a Brasil y Colombia, impulsa una iniciativa latinoamericana para construir una salida pacífica. Quiere que América Latina hable con voz propia antes de que sea demasiado tarde. Pero nadie la escucha lo suficiente. El tercer peldaño llegó en enero de 2026. Estados Unidos lanza una intervención militar en Venezuela. Maduro es capturado. La región entera contiene la respiración. Y Sheinbaum sale a hablar desde Palacio Nacional. No con euforia, no con triunfalismo. Con una frase que lleva décadas en el ADN de la política exterior mexicana y que ese día cobra un peso diferente. La intervención nunca ha traído democracia. Ese mismo día, México firma junto a Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España un comunicado conjunto rechazando las acciones militares unilaterales en Venezuela. 6 países, una sola postura y un mensaje claro a Washington. Esto no lo vamos a avalar. Pero hay algo que ese comunicado no pudo ocultar. México ya había avisado, había pedido mediación, había construido frentes latinoamericanos, había interpelado a la ONU, y nada de eso fue suficiente para detener lo que vino. La tragedia no es solo que Trump intervino. La tragedia es que Sheinbaum lo vio venir, hizo todo lo que podía hacer desde su posición y aún así no pudo frenar nada. A partir de ese momento, la pregunta ya no es si Trump iba a intervenir. La pregunta es ¿qué precio va a pagar México por haberse negado a aplaudir? Cuando el mundo espera que elijas bando, hay una tercera opción. No apoyar la intervención, no defender al régimen, apostar todo al proceso, al diálogo, a la tradición diplomática que México lleva décadas construyendo. Eso es exactamente lo que Sheinbaum decidió hacer, y tiene un nombre muy concreto. El 16 de diciembre de 2025, desde la mañanera, Sheinbaum propone formalmente que Naciones Unidas medie entre Estados Unidos y Venezuela, y añade algo que nadie esperaba de una presidenta latinoamericana en ese tono. Podemos ser un punto de reunión si así lo consideran las partes. Y si no, buscar mediadores que eviten cualquier conflicto en la región. México como sede.
México como mediador, México como el país que tiende la mesa cuando todos los demás están eligiendo trinchera. Pero hay algo que esa propuesta no menciona explícitamente y que cualquier analista ve de inmediato. México debe el 85% de sus exportaciones al mismo país al que acaba de decirle que su intervención está mal. Esta no es la primera vez que México intenta jugar ese papel. En los años 80, cuando Centroamérica ardía en guerras civiles y Estados Unidos apoyaba a distintos grupos armados según sus intereses, México fue pieza central del Grupo Contadora, una iniciativa diplomática que buscaba una salida negociada para Nicaragua, El Salvador y Guatemala, hablando con todos, incluida Cuba, sin alinearse militarmente con Washington. Ese legado no es retórica. Es el ADN de la política exterior mexicana. Y Sheinbaum lo sabe perfectamente cuando dice: reiteramos la posición de México acorde con la Constitución, no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. No está improvisando, está activando una tradición de décadas. Pero la pregunta que los analistas no pueden ignorar es si esa tradición puede sostenerse cuando el TMEC está en revisión y Trump tiene los aranceles listos. Y aquí es donde aparece el momento más humano de toda esta crisis. En enero de 2026, Trump llama a Sheinbaum y le pregunta directamente cuál es la posición de México sobre Venezuela. Sheinbaum le responde con lo mismo que ha dicho en público, sin cambiar una coma. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Trump contesta que entiende que esa es su constitución, una frase que suena a respeto, pero que en realidad es una forma muy calculada de marcar diferencias sin romper la comunicación. Dos presidentes, dos visiones del mundo y un hilo telefónico que los mantiene hablando mientras todo lo demás se complica. Los analistas están divididos sobre qué tan viable es esta tercera vía. Los que la apoyan señalan que Sheinbaum está recuperando para México un rol de mediador latinoamericano que le da visibilidad internacional y coherencia histórica, que apoyar una salida negociada, criticar sanciones que dañan a poblaciones civiles y rechazar intervenciones militares es una postura que tiene lógica propia, independientemente de lo que se piense de Maduro. Los escépticos señalan algo más incómodo. La ONU a la que Sheinbaum interpela está bloqueada por vetos en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos tiene poder de veto. Rusia también. Cualquier resolución que incomode a Washington muere antes de nacer. Y México está negociando simultáneamente los términos de la revisión del TMEC con la misma administración que acaba de intervenir militarmente en Venezuela. ¿Puede un país ser mediador creíble cuando depende económicamente de una de las partes? Esa es la pregunta que Sheinbaum no ha respondido todavía. Y que Trump no necesita responder porque ya tiene la respuesta en forma de arancel. Hay una ilusión peligrosa en la tercera vía. La ilusión de que no elegir bando significa no pagar precio. Sheinbaum lleva meses descubriendo que eso no es cierto. Desde la derecha mexicana, el ataque llegó inmediatamente. La 4T es chavismo. México se está convirtiendo en Venezuela. Sheinbaum defiende a un dictador. Ella respondió con una frase que resume perfectamente la trampa en la que está atrapada. Una cosa es no estar de acuerdo con el régimen de Maduro o con el chavismo, y otra muy distinta es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Dos cosas completamente distintas. Pero en el campo político, esa distinción no siempre alcanza para protegerte. Porque mientras la derecha la acusa de ser demasiado cercana al chavismo, sectores más radicales de su propia base la acusan de lo contrario, de ser demasiado prudente, de no romper lo suficiente con Washington, de quedarse en un humanismo mexicano que no confronta de verdad nada. Fuego por la derecha, fuego por la izquierda. Y ella caminando por un filo que se estrecha cada semana. Desde Washington, la represalia no llegó en forma de arancel directo por Venezuela. Llegó en forma de narrativa. Trump afirma que algo debe hacerse con México. Vincula la resistencia de Sheinbaum a su narrativa de que los cárteles mandan en el país. Ofrece enviar tropas para desarticular grupos criminales. Y cuando Sheinbaum rechaza esa oferta, Trump la presenta ante su base como una presidenta que tiene miedo de los criminales. No es un arancel, pero es algo igualmente poderoso. Una historia que deslegitima su postura soberanista ante la audiencia más importante para Trump. Y en paralelo la presión estructural sigue. Aranceles a productos mexicanos fuera del TMEC. Amenazas vinculadas a migración y fentanilo. La revisión del TMEC en el horizonte con reglas de origen, aranceles e inversiones sobre la mesa. Nada de eso dice Venezuela en el título, pero todo apunta en la misma dirección. Entonces, ¿ha cedido Sheinbaum? No en Venezuela. Su postura no ha cambiado ni una coma desde el primer día, pero sí en otro frente. En los meses previos a la intervención, México llegó a un acuerdo con la Casa Blanca. La Marina mexicana interceptaría embarcaciones en aguas internacionales cercanas al país para frenar el narcotráfico marítimo. Una concesión en seguridad, discreta, sin rueda de prensa, diseñada para contener el ímpetu estadounidense sin legitimar la intervención en Caracas. Así es como funciona la tercera vía en la práctica, no con grandes gestos soberanos, con pequeñas concesiones silenciosas que compran tiempo y espacio para sostener el principio más visible. Dureza en el discurso, pragmatismo en los acuerdos que nadie ve. Pero hay un límite que los analistas señalan con claridad. La BBC lo resume con una frase que es casi un diagnóstico. México es el más fuerte y el más débil ante Trump. Fuerte porque es el principal socio comercial de Estados Unidos.
y tiene palanca real en esa relación. Débil porque el 85% de sus exportaciones dependen de un tratado que Trump puede usar como garrote cada vez que necesite presionar. Esa contradicción no desaparece por más coherente que sea la postura de Sheinbaum sobre Venezuela. Está ahí, estructural, y crece cada vez que Trump sube el tono. Si Sheinbaum es demasiado dócil, pierde autoridad moral en América Latina y fractura su propia base. Si es demasiado desafiante, arriesga aranceles que sus votantes sienten en el bolsillo antes de que termine el año. La tercera vía no es un lugar cómodo, es un filo. Y México lleva meses caminando sobre él. La pregunta que queda es ¿cuánto tiempo más puede sostenerse ese equilibrio antes de que Trump decida subir la apuesta a un nivel que ninguna concesión silenciosa pueda absorber? Si solo miras los tanques en Caracas, parece que Trump ganó. Maduro capturado, régimen derrocado, objetivo estratégico cumplido. El presidente de Estados Unidos que prometió acabar con el chavismo lo hizo exactamente como dijo que lo haría. Pero hay otra forma de medir esta batalla, y cuando la usas, el resultado cambia completamente. Empecemos por lo que Trump sí consiguió. Consiguió lo más obvio, la caída de Maduro, una operación militar que terminó con décadas de chavismo en Venezuela y abrió la puerta a una reinserción del país en el sistema internacional, con levantamiento de sanciones y reapertura de canales diplomáticos y económicos con Washington. En el mapa geopolítico, eso es una victoria real, y nadie que sea honesto puede negarlo. Pero en el plano bilateral con México, sus victorias son mucho más difusas. No obtuvo ninguna concesión explícita de Sheinbaum sobre Venezuela. No logró que México avalara la intervención. No consiguió que la postura mexicana cambiara ni una coma desde el primer día. Y pagó un precio en legitimidad internacional que sus propios aliados en Europa y América Latina no han podido ignorar. Ahora lo que consiguió Sheinbaum. En 2025 y 2026, mientras navegaba la crisis más compleja de su mandato, fue incluida en la lista Time 100 de las personas más influyentes del mundo. Forbes la colocó entre las mujeres más poderosas del planeta. Y mandatarios de otros países buscaron a México para articular una respuesta regional al ataque de Estados Unidos. Sheinbaum lo dijo con una frase que resume su diagnóstico. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos. Y se mantuvieron. Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México firmaron un comunicado conjunto rechazando el uso unilateral de la fuerza. No frenaron a Trump, pero marcaron un límite normativo que quedará en los registros de la historia diplomática de la región. Internamente, el 60% de los mexicanos aprobó específicamente su postura de condenar la intervención, y su aprobación general se mantuvo entre 69 y 72%, frente al 39% de Trump en Estados Unidos. Pero aquí está el mega payoff de esta historia. Venezuela no fue el objetivo real de Trump en esta partida, fue el ensayo. Porque mientras el mundo miraba a Caracas, Washington seguía construyendo el marco de presión sobre México. Aranceles, revisión del TEMEC, exigencias en migración y seguridad, la estrategia antidrogas que pone a México en la mira. Venezuela fue la demostración de que Trump está dispuesto a usar la fuerza unilateral cuando lo considera necesario. Y ese mensaje no iba dirigido a Maduro, iba dirigido a Sheinbaum. Lo que México vivió con Venezuela es un aviso de lo que puede pasar si algún día Trump decide que México tampoco está cooperando lo suficiente. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso su respuesta no fue solo un principio, fue también una advertencia de vuelta. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Una frase que dice dos cosas al mismo tiempo, una para la historia y otra para Washington. Entonces, ¿quién tiene razón? Trump tiene razón en que el poder duro existe y funciona, que las amenazas militares producen resultados concretos, que el mundo responde cuando Estados Unidos decide actuar. Sheinbaum tiene razón en que ese poder tiene límites, que la legitimidad importa, que una región que acepta la intervención como norma es una región que pierde su capacidad de decidir su propio futuro. Y los dos tienen razón en algo que ninguno dice en voz alta, que esta batalla no terminó con la captura de Maduro. Apenas acaba de empezar. En un mundo donde las guerras se deciden tanto en los mercados como en los campos de batalla, la pregunta que queda no es quién manda soldados, es quién está leyendo mejor la partida a largo plazo. La batalla con Venezuela mostró que Sheinbaum puede sostener una postura de principios bajo presión extrema. Pero hay algo que ese capítulo no reveló todavía. Que la misma presidenta que le dijo no a Trump por Venezuela está usando ahora el petróleo como herramienta de presión contra uno de sus propios aliados en la región. Honduras lo está viviendo en este momento. Y su gobierno no está respondiendo con dignidad diplomática ni con frases sobre soberanía. Está suplicando. Eso es exactamente lo que analizamos en el siguiente video.